Ahora sí, listo, Ya, Daniel. Muchas gracias. ya, listo. Bien, entonces lo que señalaba, ¿no? Era de que una vez que tengamos esa cantidad de actividades que en nuestro curso de costos y programación hemos definido, ¿no? Lo que vamos a hacer es nosotros a establecer y asignar los recursos que requiero yo para poder definir el tiempo, ¿no? Basándome justo en esos recursos. Esos recursos pueden ser mano de obra, esos recursos pueden ser equipos, básicamente, ¿no? Que son eh, los dos factores, diré, que van a hacer de que esta actividad se realice de manera más rápida o de manera más, más pausada, ¿no? Ahí habría que hablar un poco sobre el... Hay dos leyes, ¿no? Um, la ley de Brooke, donde dice que este, para el desarrollo, o sea, que no existe una relación lineal, hablando en matemáticas, ¿no? Donde que dependa de la cantidad de recursos que yo voy a utilizar en una actividad. Pongo el ejemplo de lo que manifiesta la ley de Brooke. Dice, si yo tengo una tarea, ¿no? De excavación de zanja, el rendimiento en una excavación de zanja manual es de 4 metros cúbicos por día, un peón, ¿no? Para que tengan idea. Y eso es algo de lo que ya tenemos que ir un poco memorizando, si se quiere, estos parámetros, estos ratios, ¿no? Entonces, eh, yo tengo estos 4 metros cúbicos definidos de acuerdo a las dimensiones de esta zanja, que es de 1 metro por 1 metro, ¿no? Y por la sección 1 por 1 y tiene 4 metros de largo. Ya está. Listo. Se supone que eso lo tiene que hacer un peón en un día, ¿no? Si yo pongo dos peones, quiere decir que ya no van a ser 4 horas, ¿no? Perdón, no van a ser 8 horas, sino van a ser 4, porque cada peón en esos 4 metros de largo, de longitud de la zanja, va a hacer su tarea y yo podré terminar la actividad un poco antes. Estoy asignando recursos, el recurso es mano de obra. Eso es lo que hacemos realmente al momento de determinar tiempos, ¿no? En mi programación yo no voy a tener medios días. Entonces, hasta cierto punto, si yo tengo actividades sucesoras, no me conviene poner otro peón más, por el hecho de que la actividad la termine en un día o 2 días, o en 8 horas o en 4 horas, igual voy a tener que asignar dentro de mi cronograma un solo día. Pero voy un poco más allá en cuanto a la forma de filosofar. ¿Qué pasa si yo entonces digo, ingeniero, le pondremos 4 peones, ¿no? Porque de esa forma la actividad la puedo terminar en menor tiempo, en 1 hora, porque si cada peón va a rendir 4 metros cúbicos, podría ir. Pero ahí ya surge otro problema, que no van a tener la comodidad ni el espacio para trabajar, se van a interrumpir, ¿no? Porque mientras uno está lampeando, el otro le golpeó, están muy pegados, ¿no? Entonces, eso es algo que durante la elaboración de este cronograma vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo
a la experiencia. Por eso la ley de Brooke dice, no hay una relación lineal entre el tiempo que demanda una actividad y la cantidad de recursos que yo le asigno a esa actividad. Por eso cuando a veces vemos que el factor tiempo está excediendo demasiado en nuestras actividades y necesitamos reducirlos, lo que se pretende es buscar un equipo, ¿no? O tecnología, ¿no? Una retroexcavadora es tecnología, ¿no? Esa tecnología que es una máquina con un motor, con una potencia, me va a rendir. Tengo que evaluar el costo, ¿no? Si el costo me conviene, ¿no? Yo puedo optar por ese cambio. Muchas veces, ya cuando se ejecuta la obra, ocurre eso. Vemos que nuestro rendimiento y nuestro tiempo va a demandar más días en algo que está programado con un menor tiempo. Entonces uno evalúa cuánto voy a pagar y gastar diariamente, cuánto me cuesta una máquina, la máquina en cuánto lo hace, cambiemos, me conviene para no atrasarme, ¿no? Entonces, el factor tiempo del cronograma basado en rendimiento o en los ratios que nosotros manejamos de actividades similares que las hemos realizado en obras anteriores, en proyectos anteriores, que son datos históricos que significan un valor para la compañía, para la empresa, es algo que siempre debe constar. Bueno, y de eso básicamente consta con algunas cosas relacionadas propiamente con el proyecto, como son las entradas, que ya como hemos visto, la dirección del plan de proyecto es fundamental porque ahí tenemos información relevante, el acta de constitución, todo eso forma parte del desarrollo de este tema de la gestión del cronograma. Bueno, a ver, un poquito para entrar ya en la parte teórica después de la explicación, ¿no? Y se proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en el que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto. Seleccionar un método de programación tal como la ruta crítica o un enfoque ágil, ¿no? En el caso de los sprints, de los proyectos ágiles, estos son de 4 semanas, ¿no? Entonces, son interacciones que utiliza esta metodología ágil. Entonces, podríamos reducir que nosotros en el caso de obras, nuestra semana se define como el periodo en lo que es el Lean Construction, ¿no? de control de planificación basado en el Lookahead, que vendría a ser la programación que nos permite definir qué actividades pueden pasar a ejecución porque no tienen ninguna restricción, ¿no? Y el tema de lo que vendría a ser el último planificador o la planificación semanal, que es la que me marca a mí el esto. Porque nuestro proyecto tiene una duración de 4, de 6 meses, de 1 año, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de planificación maestra, si bien es cierto, nos ha determinado, detallado el plazo de ejecución de inicio a fin del proyecto y que lo define la ruta crítica, porque la ruta crítica es la que nos determina cuál es la duración del proyecto. Y eso lo habíamos visto
en el curso de costos y programación. Entonces tenemos luego los datos específicos del proyecto, como las actividades, las fechas planificadas, las duraciones, los recursos, las dependencias. Cuando hablamos de dependencias son la secuencia, ¿no? Esta actividad no puede iniciar mientras esta predecesora haya concluido. Hay otras que sí podría haber un inicio temprano, otras que podrían tener un inicio tardío. Entonces, bajo esos criterios nos ponemos dentro de las condiciones más favorables u óptimas, o las condiciones normales, y finalmente las condiciones más críticas o peligrosas que podrían existir, ¿no? Se ingresa a una herramienta de planificación para crear un modelo de programación para el proyecto. El resultado es un cronograma del proyecto, que es lo que todos ya creo que tenemos un criterio y conocemos, ¿no? Que ya son alumnos del último año, entonces estas cosas creo que sí las están entendiendo en la forma que están hablando. Bueno, entonces bajo esta información, ¿no? Primero tenemos que establecer el método de programación, que por lo general es el método de las barras Gantt, y donde determinamos la ruta crítica, ¿no? Es el método de la ruta crítica, Critical Path Method, eso significa CPM. Entonces, ¿qué herramientas de planificación vamos a utilizar para el proyecto? ¿No? Y eso nos va a generar un modelo de planificación o de programación, ¿no? Necesitamos datos específicos que los podemos obtener de toda la estructura desglosable del trabajo, porque ya hemos previamente desarrollado todas las actividades secuenciadas, ordenadas, ¿no? Estas actividades, recursos, duraciones, dependencias, restricciones, calendarios, retrasos e hitos, es la información que vamos a emplear para este modelo. Entonces se genera el modelo con todo esto y lo que obtenemos es un cronograma, ¿no? Entonces acá está el listado de actividades previamente desarrollado, como se hizo los que han llevado el curso de costos y programación conmigo. Ese fue uno de los primeras tareas, elaborar, ¿no? Por cada especialidad les dijimos lo que es estructuras, lo que es arquitectura, lo que es instalaciones sanitarias y eléctricas, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Y después dijimos, tenemos que desarrollar, ¿no? Un diagrama de barras, ¿no? Donde podamos establecer en el tiempo. Ahora, esto de el diagrama de barras data del siglo XIX todavía, ¿ya? Estamos hablando de 1860 y tantos, ¿no? Pero no era como actualmente lo conocemos. Simplemente Gantt, que fue el artífice, el creador de este sistema, establecía barras y ponía un cronograma, y dentro del cronograma sabíamos cuándo debía empezar la actividad y cuándo terminar. Y así todas las actividades, y se veían las barras y uno veía, ¿no? Ahora ya esto se ha mejorado, ¿no? Porque estas barras tienen vínculos que las conectan basado en información que nosotros proporcionamos. Y también el MS Project, que es un software que nos genera nos facilita, vamos a decir, el tema de la programación, porque yo les cuento que cuando yo llevé el curso de programación de obras con el ingeniero Antonio Valdés, que fue mi profesor, teníamos que comprar esos papelotes cuadriculados y ahí empezar a hacer este listado que ustedes tienen acá, y después es esto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no había, pues, en esa época el adelanto y la tecnología
como los TICs, ¿no? Tecnología informática y de comunicación. Y para hacer esto había que graficar igual en láminas muy largas que había que ir uniendo. Ahora ya cuando uno hace en ese proyecto, pone la programación en Gantt, le da el tipo de presentación en diagramas de red y nos aparece todas estas formas también de poder entender. Lógicamente que acá se ve que cada cuadrícula tiene mayor cantidad de información en referencia a esto, pero esto también tiene unas columnas que nos brindan toda la información con la cual se ha desarrollado esto, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos métodos, lo que tenemos que definir es cuál de estas herramientas. Vamos a utilizar MS Project, vamos a utilizar Primavera, o sea, todo eso debe quedar claramente establecido, ¿no? Porque de lo contrario podemos tener problemas a futuro, porque si ya hay una decisión tomada sobre el tipo de herramienta a utilizar, pues igual que en todo, ¿no? O sea, yo tengo que validar. Me esperan un minuto, por favor, chicos. Pido, pido un minuto.
Bien, van a disculpar, señores, pero a veces son los motivos del trabajo los que nos obligan a estas cositas, pero bueno, podemos seguir. Esa es la ventaja. Entonces, algunos conceptos generales que un poco van a reforzar lo que ya hemos hablado, ya lo que se ha tratado, ¿no? El enfoque del ciclo de vida, que ya hemos visto cómo el proyecto inicia a raíz de una necesidad, tenemos una serie de condiciones, ¿no? Dice, ¿cuál es el enfoque del ciclo de vida más adecuado que permite un cronograma más detallado, ¿no? Hay proyectos en donde, por sus características, caso minería, pues son los que se definen como fast track, ¿no? Fast track es un proyecto rápido donde yo voy elaborando actividades que son ya conocidas por la empresa para poderlas desarrollar sin necesidad de tener todo el proyecto desarrollado, ¿no? Entonces, en el caso de nuestros proyectos, definitivamente esto es predictivo. La disponibilidad de recursos, cuáles son aquellos factores que influyen en la duración, ¿no? En el tema de disponibilidad de tecnología, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, ¿no? El otro, las dimensiones del proyecto, ¿no? Proyectos pequeños, hay proyectos megaproyectos que toman mucho tiempo y todo eso se vería. Proyectos que, que de repente van a tener una complejidad alta, ¿no? La complejidad, la forma de ejecutar es difícil, no es algo sencillo. Imagínense trabajar con cimentaciones marinas dentro del mar, hay que hacer caissons o cajones, hay que succionar todo el agua que está primeramente encajonada para poder tener accesibilidad. Después hay otros proyectos donde se utilizan buzos para hacer soldadura debajo del agua. Entonces, todos esos aspectos van a determinar, si se quiere, el cronograma del proyecto, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro, hay que tener claro el concepto. Bueno, y planificar la gestión del cronograma implica varias cosas, como hemos dicho. La definición es establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, ¿no? Entonces, dentro de políticas está, pues, de repente el tema de lo que la empresa puede utilizar, ¿no? La empresa tiene encofrados deslizantes, la empresa tiene cierto tipo de encofrado que ya viene utilizando, entonces me enfoco al uso de esos sistemas que ya nosotros los utilizamos, tenemos la experiencia, eso. En cuanto a los procedimientos, igual, ¿no? La forma del trabajo en referencia a lo anterior. Y la documentación que se utilizará en base a qué tipo de cronograma, bajo qué software, y todo eso es algo de lo que se requiere, ¿no? Entonces, ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es el beneficio clave, ¿no? ¿Cuál es ese beneficio clave que nos genera la gestión del cronograma? Y se proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del tiempo que vaya a durar. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto, que lo hemos considerado como fases, ¿no? Podría ser que yo lo he dividido el proyecto en 3 fases y por lo tanto puedo aplicar, ¿no? Entonces, viendo nuestra estructura de las áreas del conocimiento, tenemos la gestión del cronograma, y lo que vamos a presentar es planificar la gestión del cronograma, ¿no?
Y tenemos las otras que sería definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y finalmente desarrollar el cronograma, ¿no? Y dentro de lo que es el control, controlar el cronograma, ¿no? En el caso de la guía del PMBOK, ¿no? Se conoce como el valor ganado y el indicador que nosotros utilizamos para cronograma es el SPI, ¿no? El SPI. S de school, ¿no? SPI. Y en el caso de costos, que es lo que vendría a continuación, lo que utilizamos es, dentro de ese mismo valor ganado, el CPI, ¿no? School Project Information y Cost Project Information. Información del costo y información de la programación. Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, como hemos visto en la primera diapositiva, dentro de lo que es el plan de la dirección del proyecto, vimos dentro de lo que vendría a ser la línea base, la línea del alcance, de costos y del cronograma. Entonces vamos a determinar lo que vendría a ser el plan de la gestión del cronograma. Para esto tenemos entradas, y dentro de estas entradas está el acta de constitución del proyecto. Tenemos el plan de la dirección del proyecto, y dentro del plan de la dirección del proyecto tenemos el plan para la gestión del alcance, que ya es una información previa. Por eso fíjense en el orden que se está teniendo, ¿no? O sea, yo antes de meterme a planificar ya tengo claramente establecido cuál es el alcance, cuáles son esos objetivos. Luego tenemos el enfoque de desarrollo del proyecto, en nuestro caso es predictivo para obras de infraestructuras, ¿no? De nuestros proyectos, siempre es predictivo, ¿no? Factores ambientales de la organización, también ya hemos visto cuáles son justamente la documentación y todo eso que manejamos, activos de los procesos de la organización. Y dentro de lo que son herramientas y técnicas, juicio de expertos, análisis de datos, plan de gestión de cronograma, es la salida que nosotros queremos justamente obtener. Bueno, veamos entonces cada uno de estos componentes. El acta de constitución del proyecto ya es algo que está claramente establecido, que es el resumen de, ¿no? Define el resumen del cronograma de hitos. Ahí podemos establecer cuáles son los hitos importantes que la empresa o el proyecto debe hacer entrega y en qué tiempo, ¿no? ¿no? Y eso va a influir definitivamente en el desarrollo de este cronograma. Luego tenemos el plan de la dirección del proyecto. Entonces, y dentro de esto podríamos hablar del plan de gestión del alcance, que ya lo hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Entonces es el modo en que el alcance será definido y desarrollado, lo que proporcionará la información sobre cómo se ha de desarrollar el cronograma. Muchas veces condiciona el cliente o el propietario o el patrocinador en que el proyecto se vea forzado para una entrega mucho más rápida, ¿no? Entonces esto lo que va a generar es pues mayor tiempo de ejecución. De repente vamos a tener que hablar de 3 turnos, ya tiene 24 horas, turno mañana, es a 6 de la mañana, 2 de la tarde, turno tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y el último turno, ¿no? De 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y utilizando 3 turnos, una rotación, y eso me implicaría mayor producción y menor tiempo, ¿no?
que en minería muchas veces trabajan, ¿no? O sea, la minería tiene esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque no paran. Entonces, y se pagan los sobrecostos de hora en turno noche, lo asume, ¿no? Al final, la venta del mineral o de la extracción cubre todos estos costos de producción. Entonces, bueno, entonces por eso el alcance, lo que solicita el cliente o el propietario forma parte de cómo voy a yo enfrentar mi cronograma. El enfoque de desarrollo, ¿no? El enfoque de la programación, las técnicas de estimación, las herramientas de programación y las técnicas para controlar el cronograma, ¿no? Entonces aquí habíamos hablado sobre el SPI, ¿no? Otra podría ser el PPC, ¿no? En el caso de obras, nosotros utilizamos ambas, dependiendo de la envergadura del proyecto. Ahora, este SPI y este PPC generalmente para una semana. En el caso del es el porcentaje del plan completado. Cuando hablo de PPC, estoy refiriéndome al porcentaje del plan completado. Y en el caso del SPI es sobre el método del valor ganado, el que se refiere al SPI, ¿no? Ahora, esto en obras de tipo predictivo, ¿no? Por eso decimos, el enfoque de desarrollo nos determina el enfoque de programación. Dentro de lo que son las entradas referido a los factores ambientales de la empresa, ¿no? Entonces, la cultura y la estructura de la organización de la empresa es algo que va a determinar cuáles son nuestros métodos. Esa cultura y nosotros utilizamos, por decir, Primavera. O hemos comprado, acá voy a decir, disponibilidad de recursos. Ahora, una empresa seria, pues, tiene las patentes, ¿no? De lo que vendría a ser la adquisición de un software, ya sea el MS Project, el S10, el Primavera, son programas piratas, ¿no? Entonces eso también es parte de la cultura, de la política de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros manejamos nuestras patentes o compramos las licencias para hacer uso de estos software, ¿no? Y la disponibilidad de habilidades y recursos físicos. Esto justamente es todo el patrimonio en equipamiento que podría tener la misma empresa, ¿no? Están los software que acabamos de hablar, guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar. Eso es algo que generalmente se va cambiando, modernizando, ¿no? Bases y datos comerciales, como los datos para la estimación estandarizada, ¿no? Dentro de los activos de los procesos de la organización están las herramientas de seguimiento y reporte. Acá hablamos de estos indicadores o KPIs que ya habíamos señalado. Información histórica, es decir, datos de rendimientos, de actividades similares que se han hecho en otras obras que ya han culminado. Herramientas de control de cronograma, políticas, procedimientos y guías formales e informales, plantillas, guías de cierre de proyecto, procedimientos de control de cambios, procedimientos de control de riesgos, categoría del riesgo. Todo esto son los activos de los procesos de la organización. O sea, la organización, la empresa, pónganle nombre, Graña y Montero, pónganle el nombre, Constructora La Estrella, tiene pues de todo lo anterior, ¿no? Que ha desarrollado durante 5 años, tiene pues información clasificada, guardada, que nos va a ayudar a poder hacer nuestro cronograma
basándonos en esa información. Bueno, el tema de las herramientas y técnicas, el juicio de expertos, dentro de el desarrollo, gestión y control del cronograma, metodologías de programación. A veces en esto, sobre todo en obras públicas, se establece que el método de control del cronograma va a ser mediante simplemente la curva S, ¿no? Entonces, ya pues, eso es lo que yo debo presentar, a eso debo apuntar, pero eso no me limita, voy a decir, a que yo presente o lleve un control aparte, en paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque como director de proyectos me interesa saber cómo vamos, o sea, de repente la curva S solamente es actividades, tiempo, costo y no hay más, pero no hay programación, no hay planeamiento, y eso es algo que nosotros podemos ver. Igual, en el contrato del proyecto en el sector público no te piden una programación Lean, Lucajet, no te piden las planners, ¿no? No te exigen. Aunque algunos proyectos sí he visto que las bases contempla eso, de manera que eso permita a supervisión alertar en el caso de algún atraso, se pueda detectar inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es lo que habría que ver, ¿no? Bueno, nuevamente el software de programación, hoy por hoy, pues ya pensar en utilizar los métodos antiguos de ir marcando en un papelote, ya eso ya pasó a la historia, al igual que el dibujo, ¿no? De planos, ya nadie dibuja con estos rapidographs de tinta líquida para hacer planos, todo es CAD. Entonces un poco que las nuevas tecnologías ya han dejado sin uso, de manera obsoleta si se quiere, a la forma antigua de hacer las cosas. Entonces eso también es parte de lo que hay que aprovechar, el uso de esta tecnología para la gestión y la administración de los proyectos. La industria específica de la cual se desarrolla el proyecto. Bueno, dentro de estos análisis de datos tenemos las alternativas para poder establecer. Esto implica de repente la secuencia de actividades, si van a ser en paralelo, si van a ser... O sea, es el procedimiento de acuerdo a la metodología. Por eso el análisis de datos en cuanto a qué alternativas tenemos, ¿no? De poder ejecutar las actividades y que nosotros tomemos la mejor decisión. Entonces, determinar qué metodología de programación usar o cómo combinar diversos métodos en el proyecto también puede incluir determinar el grado de detalle que requiere el cronograma, la duración, ¿no? De las horas debe ser, o las para la planificación gradual. Sí, está bien, o sea, como... Y la frecuencia con que debería revisarse y actualizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque una planificación, un cronograma es una visión que uno desarrolla antes del inicio de un proyecto. Entonces podría tener errores y lo lógico es enmendar, corregir, ¿no? Las formas de cómo vamos a evitar fracasar, ¿no? No, lo que queremos es tener un éxito en el proyecto, pero si el método que hemos pensado no da resultados porque estamos viendo que estamos perdiendo, entonces lo lógico es cambiemos de método, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Por eso el análisis de los problemas, de los errores que se suscitan, se determinan aclarando o encontrando cuál es esa causa raíz, así como se determina
que ha dado origen a este error o a este problema. Para cada proyecto debe alcanzar un equilibrio adecuado entre el nivel de detalle necesario para gestionar el cronograma y el tiempo que lleva a mantenerlo actualizado. Bueno, las reuniones son siempre importantes y les digo esto porque de ahí surgen las ideas, esta tormenta de ideas o lluvia de ideas que nos permiten a nosotros tomar en cuenta algo que de repente no todos, o sea, cada persona, cada profesional, cada técnico tiene una experiencia. Y esa experiencia, pues, es una vivencia que en algún otro proyecto ha tenido la persona. Y eso lo puede traer a esta reunión y proponerlo como algo mucho más eficiente. Y eso es lo que se busca, ¿no? De este tipo de, por lo menos con el equipo del proyecto, que eso es algo interesante, ¿no? Entonces, los participantes pueden ser el director del proyecto, el patrocinador, que es el que pone el dinero, los miembros del equipo del proyecto que han sido seleccionados, ¿no? Claro, porque el equipo puede, desde el equipo está el administrador, que va a aportar, aunque de repente puede ser por un tema de compromiso, ¿no? Que sepa que esto tiene que caminar a tal ritmo y ella tiene que tener la capacidad de poder proveer las compras y todo lo que haya que hacer con proveedores. De repente sea importante que ella también dé su opinión, ¿no? Porque a veces nosotros nos imaginamos que yo pido hoy día, quiero 20 bolsas de cemento y las 20 bolsas van a llegar en 30 minutos, ¿no? Entonces, toda esta secuencia, como digo, de las adquisiciones, de los tiempos que debemos establecer para los requerimientos y que no hay el problema de que el material no esté a tiempo, o sea, es parte de lo que se toca. Los interesados seleccionados, cualquier persona con responsabilidad en la planificación o en la ejecución del cronograma, ¿no? Entonces, en este tipo de reuniones se toman acuerdos y esos acuerdos son los que finalmente van a plasmarse en nuestro programa. Entonces, dentro de las salidas ya tendríamos el plan de la gestión del programa. ¿Cómo vamos a gestionar? La gestión es cómo lo vamos a plantear, cómo lo vamos a administrar para que esto sea algo que se cumpla, ¿no? Bien. Listo. Ahí he llegado. Estas son diapositivas que estoy preparando. Y lo que quisiera ver es un poquito sobre lo que les había indicado la vez pasada. Ustedes ya están a puertas de salida. Ya entonces debemos irnos capacitando, ¿no? RIX Perú es una empresa de capacitación. Acá vean los cursos para los cuales uno se va inscribiendo. Dentro del mercado, bueno, tiene cierto renombre esta compañía y los cursos están grabados y puedo yo tener acceso para poder, ¿no? Así de acá estoy hablando. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ya, por decir, para lo que es preparación para el examen de PMP. En el caso de estudiantes hay una categoría anterior a lo de PMP que es mucho más accesible, si se quiere, en cuanto a costos, porque hay que pagar un derecho. Acuérdense que este es un instituto internacional de los Estados Unidos y bueno, hay que poder pagar una tarifa que, dependiendo si es estudiante uno o si es profesional. En el caso de los profesionales, acá tienen que acreditar para poder ser PMPs mínimo 3 años de trabajos en proyectos.
¿no? Es la documentación, los requisitos que ellos te ponen. Ahora, no todos, es como cuando tú pasas por el aeropuerto cuando llegas del extranjero, ¿no? Si te toca luz verde, pasas. Si te toca luz roja, ¡pup!, te detiene y tú tienes que mostrar tu equipaje y es parte de la forma. En cambio, en el PMP igual, tú dices que yo tengo los 3 años, estoy con toda la experiencia. Si te tocó luz verde, no te van a pedir nada. Pero si te toca luz roja, por así decirlo, estoy haciendo una comparativa, vas a tener que entregar todos tus documentos y todas las pruebas, evidencias que tenés. En el caso de estudiantes no es así, ¿ya? Entonces, veamos algunos de los cursos. Este es sobre metodologías ágiles, ¿ya? Listo, acá tengo la sesión 1. Las sesiones están grabadas, como ven ustedes. Están los exámenes, los tests, ¿ya? Y está el curso y el profesor. Un ratito que cargue. Vamos a adelantarlo un poco. Disculpe, ingeniero, no se escucha el audio del video, sí. ¿Perdón? No se escucha en sí el audio del video que está Ya, reproduciendo. ya. A ver, le vamos a poner audio, ¿ya? Es que la forma de poner el audio creo que radica en poder cambiar. Ah, mira, mira, mira. Ya, voy a dejar de presentar así, ¿ya? Dejar de compartir en esta forma y vamos a compartir a través de ventanas. Pero antes de eso voy a entrar a otra plataforma, que es el CISEM. ¿Qué ha pasado? Por favor, entra. Está con error. Ya será en otra oportunidad. Mm. Esta es otra sesión, ¿ah? Acá arriba pueden estar temas.
Y fíjense dónde aparecen las historias. Ujú. En una iteración yo puedo hacer más de una historia, claro. En una iteración a lo mejor voy a hacer una historia. Sí, en rigor, teóricamente sí, pero yo no sé si estás haciendo agilismo o estás juntando cosas. La verdad no lo tendría claro, pero no soy nadie para decir que no. Cada proyecto va a tener su historia, cada proyecto tiene su forma de ser. ¿Temblor? Pero, amigas, amigos, recuerden, ¿Temblor, chicos? Sí, ingeniero. Sí, pero confiamos en nosotros. Porque si no confiamos en nosotros, salgamos corriendo. Pero ha sido un remesón nomás, ya. esto que durante el curso lo vamos a ver con mucho detalle, Ahora se escucha, ¿verdad? Sí, ingeniero. lo que yo quiero que capturen ustedes ahora es esa secuencialidad que de primero, ahorita vamos, Arlene, primero el negocio, la visión del producto, el documento ruta de producto, luego hablo con el ágil, el equipo ágil, se establecen las historias, se establecen los temas, las épicas, las historias, luego entramos a planificar el sprint hasta llegar al punto de planificar las tareas y el equipo se echa a trabajar. Durante el sprint, el equipo se echa a trabajar. Adelante, Arlene. Sí, gracias, profe. Vea, es que yo tengo claro, por ejemplo, que son las historias. Las historias son como los requisitos Sí, del sí, cliente. Las épicas son tan grandes que no se pueden generar en una sola exactamente. historia. Sí. Pero, ¿qué es un tema? Un conjunto de épicas. Ah, ok. ¿Y Tema, tareas? épica, historia. Historia, tareas. Ah, ok. Esa es la secuencia. Temas, Gracias. épicas, historias y las tareas del sprint para completar la historia, para dar respuesta al requisito. En todo proyecto eso es una verdad universal. Yo cuando construyo, cuando ejecuto, doy respuesta a los requisitos. Amigos, amigas, y recuerden, acá es donde se van a producir ceremonias como la reunión diaria de a pie de 15 minutos. Después de cierto número de sprint van a haber demostraciones o cuando hay una liberación se va a demostrar, se va a hacer la demostración. Buenos días, ¿y cuántas tareas pueden existir? ¿Hay un número máximo? Luis, como les decía, por defecto, ¿sí? El número de sprints, un sprint por defecto se dice que tiene de 2 a 4 semanas. ¿Saben lo que pasa, amigos, con el mundo ágil? Que en ágil no hay un manual. O sea, en ágil, ¿cómo les puedo decir? Hay libros, está el manifiesto, pero no hay un estándar que diga, oye, si te pasas si tu sprint es de, si tu sprint es de más mm, de 4 semanas, ya no eres ágil. No, no existe eso. Recuerden lo que caracteriza a ágil. La respuesta corta es de 2 a 4 semanas. Que tú vas a encontrar literatura que te diga por ahí hay un sprint de 8 semanas. No, no soy nadie, ni nadie es nadie, perdonen, para decir que no. Pero lo que sí va a caracterizar al agilismo, ¿qué va a ser? El equipo empoderado que decide esto, las entregas frecuentes, eso sí. Pero si tú vas a 8 semanas de sprint, yo te pregunto a ti, ¿y dónde quedó el principio de entrega frecuente? Porque yo entiendo que cuando termines el sprint me vas a entregar algo. Voy a esperar 2 meses. ¿No era mejor que hagas un predictivo y me digas, ¿es así? ¿Para qué hablar de ágil si me vas a hacer una demostración de acá a 2 meses? Es un absurdo. ¿Me explico?
De 2 a 4 semanas, siendo 2 semanas el estándar de facto. Los sprint son de 2 semanas. ¿Qué pasó acá? Haceme caso, che. Y hay dos tipos, ¿no? Hay reunión de revisión del sprint y reunión de revisión y reunión de demostración. La reunión de revisión del sprint, amigos, seguramente es que la vamos a hacer nosotros. Yo, nuevamente acá, adaptación. Y creo que ustedes, me imagino que también lo entenderán. Yo antes de presentarle el entregable al usuario, antes de ir a buscar la validación, Ahora empezamos con la sesión número 2. Aquí vamos a conocer el inicio y la planificación de un proyecto. Recuerden que en la sesión 1 revisamos los fundamentos de la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿En qué se diferencia de la operación de un proyecto? Revisamos también cuáles eran las fases del proyecto, las áreas de conocimiento. Acuérdense cuántos procesos habían dentro de nuestro proyecto. ¿Se acuerdan? 40 y 49. ¿Qué grupos de procesos eran los que tenían la mayor cantidad de procesos? ¿Se acordarán? Todo eso lo hemos visto en la sesión número 1. Ahora empezamos con la sesión número 2. Ahora sí, aquí vamos a conocer cuáles son esos procesos como parte de la gestión de proyectos, empezando por el grupo de procesos de inicio, específicamente nuestra acta de constitución, nuestro documento más importante, ¿no? O uno de los más importantes. Empezamos. Primero, la gestión de la integración. ¿Se acuerdan que les decía yo que era como un paraguas en la gestión de proyectos? Entonces, la gestión de la integración va a ser como que el papá, ¿no? O sea, el papá o el paraguas o lo que implica o envuelva a todos los procesos de la gestión de proyectos. Entonces, como grupo de procesos de integración, nos vamos a asegurar nosotros que todos estos elementos del proyecto trabajen de manera coordinada entre sí. Vamos a tratar de unificar, consolidar y coordinar todos los procesos y actividades del proyecto, desde el inicio hasta el cierre del proyecto. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que nosotros estamos buscando alcanzar como parte de la gestión de proyectos, ¿no? Dentro del grupo de procesos, dentro de nuestra gestión de la integración, nosotros vamos a incluir todas las tomas de decisiones sobre recursos, cambios y prioridades para mantener la coherencia del proyecto en su conjunto. Ahora sí, vayamos con el acta de constitución. ¿Qué es el acta de constitución? A ver, todos nosotros, yo, Catherine, por ahí de repente aquí, quien me está viendo de repente, Juan, Diego, no sé, Milagros, Margarita, ¿no? Imaginemos, yo me estoy imaginando sus nombres. Ya, entonces, todos ustedes es como que nosotros tuviéramos una partida de nacimiento, ¿no? Yo nací, ¿no? Margarita nació el 10 de julio de 1905, ¿no? No, muy viejita, ¿no? 1995, ya, 1995, ya está. Margarita nació, entonces, el proyecto igualito, ¿ya? Igualito. ¿Cuándo nace el proyecto? ¿Cuándo va a ser la fecha de inicio del proyecto? Ah, va a ser el 10 de julio del 2025. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa sería la fecha de inicio del proyecto.
¿Qué más tiene el acta de constitución? Ah, la fecha de término, ¿no? ¿Cuándo va a terminar el proyecto? ¿Qué más va a incluir? Los papás, ¿a qué me refiero con los papás? Las personas que van a subvencionar el proyecto. ¿Quién es el patrocinador del proyecto? El patrocinador es esa figura, esa persona que es quien provee los recursos, la plata, ¿no? Quien va a alcanzar o financiar el proyecto con todos los recursos que ustedes necesitan como directores del proyecto. Esta última clase, lo que vamos a ver es el cálculo de la contingencia de todo cronograma, ¿ya? Es un dato importantísimo que contiene todo cronograma. No podemos alegremente nosotros ir con un cronograma determinístico a un cliente o el cliente a sus sponsors o a los dueños de los proyectos, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a acabar este proyecto en esta fecha porque así me sale con la matemática, pura y dura. No, todo tiene un nivel de incertidumbre y hay eventos que puedan suceder, los cuales alimentan a que tú tengas que considerar una contingencia que sea capaz de absorber cualquier impacto que pueda suceder en el futuro. ¿Ok? Si no pasa nada, bacán, chévere, te ahorras la plata de la contingencia y te ahorras el tiempo de la contingencia, proyecto exitoso. Pero si sucede algo que normalmente pasa, esa contingencia que existe en costos y en tiempo, tienen que ser capaces de contener. De tal manera que no digas al final del proyecto, tuve que impactar, acabé después porque sucedió esto y pucha, no lo tenía contemplado. No se supone que hay un equipo experto que hace esos análisis y te da un tiempo de más por si sucede ese evento desafortunado o esa incertidumbre se cumple. ¿Ok? Entonces todo cronograma tiene una contingencia. Pero eso que les acabo de decir lo vamos a ver en la segunda parte de esta última clase. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los activity codes. ¿Ok? Los activity codes. Yo les había dicho que el WBS de un proyecto, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Les había dicho que el WBS de todo proyecto, al menos en el mundo minero, está casi estandarizado. Normalmente es el proyecto, están las fases, están las facilidades, abro más, está la área, las subáreas y sus disciplinas. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. Pero, ¿qué pasa si este proyecto en particular que estábamos viendo, vamos a suponer, usemos un poquito la imaginación. Vamos a suponer que este proyecto tiene 2 líneas de producción. ¿Cómo lo podríamos mostrar si el WBS está casi estandarizado? El WBS nació con área, subárea, disciplina. O sea, en ningún lado decía, y acá hay una línea 2, una línea 1, una línea 3. No, no hay. Las líneas de producción están por otro lado. ¿Cómo podríamos mostrar eso? Que existe en el proyecto, pero no queremos contaminar el WBS. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué pasa si alguien viene y te dice, oye, yo sé que este proyecto tiene 2 líneas de producción, pero solamente quiero saber el avance de la línea 1, porque la línea 1 es la que va a dar la producción comercial y eso es lo que va al mundo y queremos saber a partir de ese momento cómo va a retornar el dinero de la inversión. No me interesa todavía ver la línea 2, quiero ver solamente la línea 1. ¿Cómo haríamos? Alguien se verá tentado y decir, ya, por algún lado del WBS pongo línea 1, pero para todo. Ya, pero si alguien te dice, ya, yo no quiero ver las líneas, quiero ver el proyecto total, ¿vas a borrar? Ya entramos en un ámbito donde ya estaríamos contaminando la información original del proyecto. Para ese tipo de cosas, el Primavera tiene los Activity Code que se complementan con el WBS.
Les voy a enseñar un Activity Code, lo voy a hacer yo desde cero, y el resto ustedes lo van a usar, pero no en esta clase, no les voy a pedir que lo hagan en la clase. Que practiquen, como ustedes tienen la posibilidad de ver el video, con las indicaciones o los pasos que yo voy a hacer para un Activity Code en particular, ustedes practican para el resto. Porque el Activity Code es una herramienta bastante potente en el Primavera. Es justamente el concepto de manejar la base de datos como tú quieras. ¿Cómo lo quieres mostrar? ¿Por líneas? ¿Por WS? ¿Una combinación? Etc. ¿Ok? Perfecto. En su archivo de WS o de hoja de programación, en la hoja número 2 están los Activity Code que van a cargar a su proyecto. Yo les voy a enseñar con este Activity Code de línea de producción. Y con los pasos que yo voy a hacer, ustedes hacen el resto de Activity Code. ¿Ok? ¿Qué Activity Code tenemos? Tenemos el primer Activity Code que se llama línea de producción. ¿Ok? Línea de producción. Línea 1, línea 2, vamos a ponerle acá para que es diferente. ¿Ok? Línea 1, línea 2. ¿Ok? Y el código va a ser L1, L2. ¿Y a quiénes irán asignados estos códigos? Eso está definido en todo proyecto. Acá vamos a usar un poquito la imaginación, ¿eh? Vamos a decir que el BWS 4110 quiere decir captación de mineral, es la línea 1. Solamente en términos de practicar y ver cómo se aplica. El BWS 4120, que es proceso de mineral, es la línea 2. ¿Ok? Perfecto. Hay otro Activity Code, que ya lo van a hacer ustedes en sus casas cuando practiquen. Bueno, están en sus casas seguramente, o en sus tiempos libres para que practiquen. El Activity Code de disciplinas, ¿ya? Que mostrará movimiento de tierra, concreto y así. Todas las disciplinas con sus códigos respectivos. Esto es muy parecido, tiene que ser parecido al WS que tenemos. El mismo código, la misma descripción. Alguien dirá, pero si yo ya tengo eso en el WS, ¿para qué voy a mostrar? Es bastante importante tener un Activity Code de disciplinas porque eso te permite solamente mostrar el avance de concreto o solamente el avance de estructuras o una combinación. Quiero saber el avance de movimiento de tierras y concreto nada más. Ya, con WS esos filtros no son fáciles de hacer. En cambio, con el Activity Code te faltó. Luego hay otro Activity Code que lo van a hacer también ustedes, que es el Activity Code de contratos. Vamos a asumir que por estrategia de ejecución del proyecto que esté escrito en el plan de ejecución, van a contratar 2 empresas para la construcción. Una empresa que va a hacer las obras civiles, llámese movimiento de tierra y concreto, cuyo código de ese contrato va a ser K101, y el otro va a ser el contrato de obras electromecánicas, cuyo contrato va a ser el K102. ¿Ok? Obviamente este le va a entregar la obra a este para que lo termine. Y otro activity code que normalmente se encuentra en los proyectos es responsabilidades. Por ejemplo, la empresa supervisora, cuyo código va a ser SUP, se va a encargar de toda la ingeniería, toda la construcción y todo precon. Todas las actividades de estos BWS van a tener el código SUP. Y todas las actividades de procura van a tener el código de cliente. De eso va a ser responsable el cliente. Comprar los tanques, las fajas, etc. ¿Ok? Que normalmente sucede, ¿eh? Normalmente es así. Entonces, una vez explicados los Activity Code, les voy a decir cómo se ingresan y cómo se utilizan. ¿Qué vamos a hacer con la línea de producción? Voy al Primavera P6. Voy al grupo de comandos Enterprise y me voy al comando Activity Code. ¿Correcto? Activity Code. Picamos ahí. Voy a hacer un Activity Code en modo global. ¿Dónde ingreso para ingresar un Activity Code nuevo? Acá. En Modify. ¿Ok? Uy, perdón. Me salí de la presentación. Entonces voy acá. Bien,
Aunque, ok. Pensé que no lo había terminado, disculpen. Había querido añadir algo más ahí, seguramente. No, sí. Ya. Bueno, nos vamos a quedar ahí por ahora, chicos. Sobre el tema de estos cursos. Había otra plataforma que también tengo yo inscrita, pero no me está cargando ahorita, no sé. Entré al otro buscador, igualito, no debe haber habido algún error. Así es que eso lo vamos a mostrar en otra clase virtual de repente. Ahora, interesante el hecho de que lo bueno de estos cursos, son cursos en vivo, pero también se pueden, en el caso de la plataforma RISC, no, ellos dictan, es un poco más caro, cada curso de repente está en 1000 soles, 1200 dependiendo. En el otro, yo he hecho cursos en vivo, pero también hay cursos grabados, ¿no? O sea que a pesar de que no puedes tener la opción de preguntar alguna duda, pero generalmente los alumnos nunca preguntan, eso es común. Podrían ustedes ir adquiriendo, ¿no? Como parte de su formación. Lo interesante es que están en la plataforma, lo puedo repetir 1, 2, 3 veces a mi tiempo, en el momento que yo puedo, un fin de semana, avanzo, escucho, repito, ¿no? Y yo lo que a veces hago es poner en el celular y ir escuchando mientras salgo a veces a hacer un poco de deporte, a caminar. Ventajas. La universidad nos forma, pero en lo elemental, en lo básico, ¿no? De ahí para adelante tenemos nosotros la obligación de seguir formándonos, capacitándonos, leyendo. Entonces, mucha lectura, y es algo de lo que cada uno tiene que generar, ¿no? Voy a mostrar un poco de la biblioteca un ratito. Bueno, quería mostrar algunos libros de los que les he proporcionado, pero son títulos que he ido leyendo y me da una visión mucho más amplia, ¿no? Panorámica. A veces no necesariamente el libro de ingeniería, fórmulas, pero es la visión que uno tiene en el entorno, en el mundo globalizado donde nos movemos. Ya la era que nos toca o les va a tocar vivir a ustedes, porque, bueno, como todo, ¿no? Tenemos un ciclo. Nosotros, yo por lo menos ya pienso que mi vigencia de repente será 5 años más. Y ahí ya daré paso a otros jóvenes que ya se están formando. Es como lo que comentamos de la seguridad social, ¿no? Y ya también uno necesita descansar, porque desde que hemos salido del colegio hemos estado con la universidad, el trabajo y ya pues, pero queremos dejar un legado, formar jóvenes así como ustedes, impetuosos, con mucho temperamento, y eso es, creo que lo que al final nos vamos tranquilos. Hemos dado lo mejor y me dio mucha lástima que solamente poquísimos hayan asistido a la invitación que les hice el sábado. Bueno, pero seguramente los que fueron lo disfrutaron, aprendieron, y eso es parte de
de cada quien, ¿no? O sea, cada uno decide. Y a veces tengo que sacrificar esto por esto, bueno, pues hay oportunidades que no se presentan a cada rato. El tren para, tú tomas la decisión si subes o te quedas parado. Así es que bueno, nada más. El miércoles nos vemos, no sé cómo está la entrada, se puede entrar en vehículo y ya nos mandaron un aviso de que habían cerrado la Avenida Independencia y todo eso generó un problema de tráfico. ¿Por dónde se pueden entrar los vehículos? ¿Por Paucarpata, por Venezuela o por arriba, por la entrada de Independencia? No sé quién. Por Venezuela, ya, gracias, Eddie. Entonces tengo que, por arquitectura o más arriba había otra entrada, había una puerta que estaba siempre cerrada. Creo que de repente la han abierto porque esa sí comunica hasta la parte de Independencia, la de arriba, perfecto. Arriba, o sea, Eddie, a ver, abre tu micro si me das la noticia. Que es por la fecha que suele estar cerradas, arriba de arquitectura. O sea, la que estaba cerrada, que quedaba más arriba de arquitectura, ya la han abierto. Sí, correcto. Perfecto, listo, gracias. Bueno, nos despedimos. El miércoles continuaremos. Pensé que hasta ahí no me había quedado. Es que he ido preparando diapositivas de a poco. Cuando me dijeron vas a dictar este curso, entonces pensé que hasta ahí no me había llegado y después que hemos movido, había habido todavía más presentación. Pero ya lo vamos a desarrollar el miércoles. Entonces, Ingeniero, antes de que termine la reunión, sí. ingeniero, como el aula virtual no se puede acceder al aula virtual, Sí. quería consultarle